bienvenidos. Hoy tendremos un programa distinto. Estaremos abordando un problema de salud pública, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Es el tema de los suicidios. Estaremos conversando sobre el tema de la mano de expertos. Estará con nosotros la doctora Camila Vázquez. Ella es psiquiatra, experta con una vasta experiencia en el tema de trastornos conductuales y emocionales. Y también estará con nosotros el psicólogo clínico, el doctor Hernández. De la mano de ellos vamos a escudriñar qué podemos hacer. Acompáñennos a esta conversación que nos llena de información, pero también de esperanzas. En la República Dominicana hay una tasa media de suicidio a nivel de Latinoamérica. No somos los más elevados, sin embargo, sí la tasa ha ido en incremento, lamentablemente no solamente aquí en el país, sino a través del mundo y en Latinoamérica también. En los últimos años se ha visto un incremento principalmente en las edades entre 19 y 25 años. Los jóvenes, nuestros adolescentes, carecen de las herramientas para identificar entre una conducta normal y una conducta normal, entre lo que es una alteración del estado de ánimo normal, cuando soy víctima de una frustración, de una decepción amorosa, lo que trae como resultado esa ira, esa irritabilidad normal, esa tristeza, a lo que es una depresión. Hablamos de una depresión, hablamos de una dinámica que compromete significativamente nuestra productividad y nuestra funcionalidad emocional. Hay muchos factores. Nunca podemos quitar el factor genético, el factor hereditario. Cuando yo tengo un familiar, principalmente de primer grado, mamá, papá, que ha pasado, que ha tenido intentos de suicidio o un suicidio consumado, esto es un factor de riesgo importante. Sin embargo, en los últimos años, en la última década, ha incrementado sustancialmente el nivel de trastorno mental en adolescentes y en adultos jóvenes. Y frente a una tasa más elevada de trastornos mentales en la población más vulnerable a cometer actos de suicidio, entonces es uno de los factores principales de por qué ha incrementado tanto. Otra de las cosas que ha pasado es que actualmente tenemos muchísimo mayor contacto con redes sociales, con noticias, con situaciones que me informan, no solamente de personas que están cometiendo el suicidio, sino de la manera en la cual o lo han intentado o lo han logrado. Y muchas veces esa comunicación la hacemos de manera perjudicial y tiene un impacto negativo en el ser humano que está pasando por un proceso vulnerable en su vida o una depresión que ha tenido el pensamiento, pero ya la idea tiene que ser un poco más fija, luego de nosotros leer, escuchar o ver la atención que tiene que tener. Cuando una persona observa una hipersensibilidad distintiva, con frecuencia viene como resultado de una predisposición genética. Si en mi familia yo tengo personas que tienen algún tipo de psicopatología, ya sea trastorno bipolar, trastorno depresivo, alguna condición psicopatológica, yo tengo el riesgo de tener esa tendencia genética que me hace mucho más sensible a desarrollar respuestas anormales a estímulos naturales. Entonces, eso es muy importante tomar en consideración. Por eso vemos que hay personas que ante una deuda económica importante, pues tienen la tendencia natural a buscar ayuda, a rendirse ante la situación que trajo como consecuencia esta crisis. Sin embargo, vemos también otras personas que optan por el suicidio como consecuencia de una depresión muy profunda. También vemos como hay personas que ante una ruptura romántica, dicen los libros que el 40% aproximadamente de la población mundial, luego de una ruptura romántica, genera características de una depresión clínica, 40%, no el 100%. Entonces, usualmente ese 40% tiene algún tipo de predisposición genética, la cual no es consciente y pasa por alto. Ese tipo de
hipersensibilidades o predisposición genética necesitamos tomarla en cuenta para tomar los pasos y dar los pasos de precaución y de prevención importantes. Ante la duda, investiga. Ante la duda, un profesional te aclara. Yo prefiero siempre que un profesional me diga a mí, esto es parte de la adolescencia normal, a que sea algo que yo haya entendido como tal y de repente sea algo más. La depresión no se lleva en la cara. Lamentablemente hay muchas enfermedades que nosotros al verte podemos darnos cuenta de que tú estás pasando por una situación que te genera molestia, que te genera dolor, que te genera intranquilidad. La depresión, la ansiedad, no lo vemos en la cara. Muchas veces no tenemos que ponerle palabras. Muchas veces el adolescente no sabe nombrarlas. Y cuando un adolescente, viéndose ante la frustración de que no sé con qué palabra utilizar para describir este malestar intenso que yo llevo dentro, muchas veces prefiero callar. Callar porque el otro no me entiende. Callar porque lo que el otro me dice a mí no me hace sentido. Callar porque muchas veces lo que decimos como padres o como compañeros es, pon de tu parte. Hoy es un día malo, pero mañana te vas a sentir mejor. Si te paras de la cama, te vas a sentir mejor. Cuando muchas veces uno no tiene la energía de pararse. Me preguntaste de los adolescentes, y para mí es importante que sepamos que a pesar de que el adulto vive la depresión con mucho insomnio y que pasa la noche en vela, el adolescente tiene hipersomnia en un episodio depresivo, duerme más de 12 horas. Entonces ese adolescente que está en la cama, durmiendo el día entero, y que por más que tú lo despiertes y le digas, para de la cama, tienes que hacer algo, ese adolescente no lo hace. Eso no es algo. Eso es un síntoma que nosotros como profesionales de la salud mental diríamos, esto es algo para yo prestar atención. Algo que es contrario a lo que tú me estás preguntando, que para mí es de igual importancia recalcar, es aquella persona o adolescente que repite en varias ocasiones, no quiero estar vivo, o que dice que se va a quitar la vida, o que se va a matar. Muchas veces tomamos estas frases con mucha ligereza y decimos que está intentando buscar atención. Se fulano intentando buscar atención. Llamar la atención porque papá trabaja muchas horas. Llamar la atención porque mamá lo único que hace es llamarme la atención y y ponerme de castigo. Muchas veces entendemos que esto es un llamado de atención y fíjate que sí. Es una atención a que me prestes más atención. Es una atención a que me busques de ayuda. Es una atención a que una frase que puedo utilizar para decirte del malestar que siento es quizás de que yo no sé parar, que quizás no quiero estar aquí. Entonces yo prefiero 1000 veces que sea un llamado de atención a mamá, papá, pero que me lo pueda decir un profesional que haya indagado en todas las otras esferas y que vea que el riesgo es mínimo, porque nunca va a ser cero. Lo único seguro en la vida es la muerte. Cuando hablamos de una depresión, hablamos de una sintomatología muy particular que tú, televidente, debes de conocer. Hablamos de tristeza profunda, hablamos de desesperanza, hablamos de irritabilidad, hablamos de dificultad para dormir o dormir mucho, hablamos de cansancio sin necesariamente hacer ningún tipo de esfuerzo físico. Hablamos de algo muy importante cuando se habla de suicidio, hablamos de ideación suicida. ¿Okay? Y esto es muy importante porque la ideación suicida con frecuencia está asociada a una debilidad moral. Y es muy importante hacer conciencia de que la ideación suicida viene como consecuencia de una dinámica neurobiológica donde el cerebro está con un déficit de ciertos neurotransmisores que nos ayudan a sentirnos bien, que nos ayudan a desarrollar placer, motivación, que alimentan lo que se conoce como el sistema de recompensa, que está en nuestro lóbulo prefrontal. Entonces, cuando esa sustancia se genera un déficit de esa sustancia en nuestro cerebro, entonces inmediatamente se compromete nuestro estado de ánimo y se dan este tipo de sintomatología. Estoy segura de que tú has visto en la noticia cómo ha salido
que un joven de 20 años, que una joven de 23 años, que una joven de 17 años cometió el suicidio. Y lamentablemente cuando un adolescente, bajo una impulsividad y de una manera desesperada hasta de validación, ve este tipo de mensajes o de noticias y se siente que las demás personas al momento de leer esa noticia prestan la atención que muchas veces nosotros no sabemos cómo conseguir. Esto es una manera de nosotros prestar atención porque esa persona puede intentarlo. Pasa muchísimo en que no necesariamente si la manera en la cual lo intentan es lo suficientemente grave, nosotros de una vez lo etiquetamos como que él lo hizo para llamar la atención o ella lo hizo para buscar llamar la atención de alguna pareja, algún familiar. Muchas veces aquí me llegan pacientes femeninas, que es usualmente el género que más lo intenta de esta manera, tomándose de 5 a 10 pastillas, de cualquier tipo que hay en un lado de casa, puede ser hasta multivitamínicos. Para mí sigue siendo igual un intento suicida, de la misma manera como si hubiese sido alguien que se hubiese tomado un veneno o que se hubiese cortado. Pero hasta que yo no vea algo, y eso se habla en la población general, hasta que yo no vea un intento o una manera lo suficientemente agresiva para que su finalidad sea la muerte, yo no lo tomo como algo serio. Y eso es algo sumamente peligroso. Hablamos de que no es una charlatanería, no es una sinvergüencería, no es una debilidad el que una persona tenga o sienta la necesidad, porque así es como se siente, de acabar con su vida. Porque cuando hablamos de la depresión, hablamos de una tormenta emocional muy fuerte, donde la desesperanza secuestra el cerebro. Y es un momento donde la persona quiere terminar con el malestar, pero está tan confuso todo que con frecuencia malinterpreta esa necesidad y termina acabando con su vida. Es tan profundo el dolor que si para acabar con este malestar yo necesito acabar con mi vida, la persona lo hace. Entonces, es muy importante tomar en consideración de que cuando una persona se ve en este estado, donde su motivación por la vida se extingue, es que la sustancia que le permite desarrollar el optimismo no está fluyendo en su cerebro. No podemos abordar a esta persona diciéndole: tú no estás haciendo lo suficiente, tú no estás haciendo tu mejor esfuerzo. Este tipo de comentarios es total y absolutamente contraproducente. Tú si eres blandito, tú eres un vago, tú no te paras de esa cama, tú lo que necesitas es disciplina. Mírame a mí, yo tuve que romper corozos para llegar a ser lo que soy. Esta generación no sirve, esta generación es de cristal, tú no sirves, tú no vas a llegar a nada. Así, acostado en esa cama, no vas a ser nadie. Necesitas poner más de tu parte. Eres un fracasado, eres una fracasada. Lo he intentado todo contigo, no puedo más, me rendí. Este tipo de discursos es totalmente contraproducente contra una persona que no tiene biológicamente los recursos para estar motivado o para responder a cualquiera de estos estímulos. Cualquier otra persona que tenga una química cerebral balanceada va a responder ante esos estímulos con vergüenza, ¿okay?, con ira, va en otros casos quizás a motivarse. Sin embargo, en la persona que está depresiva, esto lo que va a generar es culpa. Y la culpa lo que va a hacer es que la va a hundir más. La va a hundir más. Entonces, es importante en el momento en que veamos este tipo de sintomatologías que hemos hablado hoy, de buscar ayuda. Reitero, ni para el paciente, ni con demasiada frecuencia para todo el círculo que rodea al paciente, existen los recursos para poder llegar a dar un tratamiento eficaz a estos procesos depresivos, a no ser que
no haya un profesional de la salud mental involucrado. Es importante tomar conciencia y buscar ayuda. Más que preguntar o decir, pero vamos a poner de tu parte, porque muchas veces escucho a mamá que en vez de decir pon de tu parte, es vamos a poner de tu parte. A mí me encanta cuando le podemos preguntar de manera abierta al paciente, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Muchas veces el paciente no puede hacerlo por sí solo, pero otra persona puede ayudar. Te doy un ejemplo claro. Cuando yo tengo un compañero, un amigo que me dice, me siento tan mal que estoy pensando en llegar a casa y no estar vivo. Muchas veces el amigo no quiere perder esa confianza. Y bajo no perder esa confianza, ¿sabes qué hacemos? Callamos. Tranquilo, todo va a estar bien, yo te voy a acompañar, escríbeme si tú te sientes mal, pero no digo nada. No digo nada a sus padres, no digo nada a los maestros. ¿Por qué? Porque él me lo dijo en confidencialidad. Sin yo entender que esa confidencialidad se puede romper en el momento en que esa persona no esté a mi lado. Donde es mi deber y mi responsabilidad yo buscar una figura de autoridad que me pueda a mí ayudar bajo un escenario en el cual yo reconozco que no tengo las herramientas. Más que saber dar las palabras adecuadas a alguien que te está diciendo que no quiere estar vivo, te recomiendo que busques a alguien, algún profesional que pueda ayudarte de la mejor manera. O que podamos reconocer nosotros mismos cuando no tenemos esas herramientas. Yo te puedo acompañar a que busquemos a mamá. Me voy a quedar contigo hasta que te vengan a buscar. No me tranques la llamada hasta que mamá llegue a casa. No me tranques la llamada hasta que llamemos a tu psiquiatra o a tu psicólogo. Quédate a mi lado, que la profesora viene. Es no abandonar, es el acompañamiento. Pero entendiendo que mis palabras son palabras que muy probablemente el mismo paciente se ha repetido en muchas ocasiones. No hay nada más difícil, y hay una frase que a mí de verdad desde que la escuché la primera vez me ha tocado de sobremanera, y es que el sobreviviente al suicidio no es quien lo intenta y fracasa. El sobreviviente del suicidio es la familia que queda luego de que alguien se ha suicidado. Esa mamá, ese papá, esa hermana, esa amiga que queda luego de que una persona comete el suicidio. Es un duelo que yo no te lo puedo explicar. Es un duelo que no tiene forma. Es un duelo que trabajarlo profesionalmente es igual que trabajar una depresión resistente al tratamiento, porque no mejora con nada. Porque es una ira, es una frustración, es un dolor, es una impotencia que yo prefiero siempre hacer hasta lo que no esté en mis manos para poder ayudar a que no lleguemos a ese punto. Porque del sobreviviente del suicidio no nos habla nadie luego de que esto suceda. Fíjate que no solamente, y en los últimos estudios se ha hablado, que no solamente aquello que ha recibido este bullying escolar que tú me estás mencionando, o esta violencia escolar, es el que tiene mayor riesgo de tener una ideación suicida o cometer el acto, sino también aquellos que manejan este grado de impulsividad o de violencia están en riesgo de cometer el acto del suicidio. Entonces estamos hablando de dos poblaciones de riesgo, porque muchas veces nosotros asociamos al que recibe el bullying como la víctima y nos olvidamos entonces de este lado. Ambos necesitan el mismo tipo de ayuda, ambos son una población de riesgo. A los maestros, a mí me encanta decirles que ustedes son las personas que más pueden vigilar a un adolescente. Cuando el adolescente llega a la casa a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, es muy probable que mamá y papá sigan en el trabajo. Y lleguen a la casa a tipo 6 de la tarde, 7 de la noche, para uno dormirse más tarde a 10 de la noche. Quien mayor tiempo pasa como adulto, como un adolescente, son los maestros. Entonces, lamentablemente, nos toca sentir y tomar esa responsabilidad con mucha seriedad. Porque yo tengo un alumno que está sentado y si yo veo que de repente sus calificaciones van bajando, de repente no quiere participar en las clases, de repente se me duerme en la butaca, de repente en el recreo no sale del aula y no quiere compartir con sus demás compañeros, o lo comparte con ellos y le hace sentir el malestar que tiene. Es responsabilidad del maestro buscar esa ayuda. Es responsabilidad del maestro llamar a sus padres. Es responsabilidad del maestro ver que con los días ese comportamiento cambie y esa ayuda se reciba. Yo soy feliz cuando los maestros, las psicólogas escolares me llaman y me dicen: yo necesito un reporte de cuántas veces usted ha visto a este alumno, de cómo usted lo nota, porque yo siento que el colegio se está involucrando, porque así yo siento que ellos le están dando la misma importancia que yo le estoy dando desde mi consultorio, porque lamentablemente puedo verlo solamente si el papá o la mamá me lo trae.
quien lo puede ver todos los días y vigilar esa mejoría son los maestros, son los psicólogos escolares. Dentro del rol del psicólogo, una de las cosas más importantes es la conciencia de la enfermedad. Ayudar a esta persona a desarrollar una conciencia de su condición que lo lleve a la aceptación de la misma y al mismo tiempo a identificar disparadores. ¿Okay? Muy importante. Pero también, ¿cuáles, Alfredo? en Cuando el hablas de momento, disparadores, ¿a qué te refieres? situaciones que generen tensión, estrés, dificultades en mis relaciones románticas, dificultades en mis relaciones interpersonales, inestabilidad laboral, muchas de estas cosas, mi relación con la comida, pero más importante, mi relación con las sustancias psicoactivas y aún más relevante en esta generación, mi relación con las redes sociales y el internet. Son cosas que requieren de mucha psicoeducación, ¿okay? Como una persona que es hipersensible a los estímulos, producto de una condición que compromete significativamente a su productividad y a veces su funcionalidad. Otra de las contribuciones que hace el profesional de la salud en psicología es la de desarrollar un plan de seguridad en el momento en que se active la ideación suicida. Es importante elaborar un plan, identificar cuáles son las cosas que me funcionan en el momento en que empiezo a idealizar estas fantasías de acabar con mi vida, por no darme cuenta que lo que en el fondo quiero es acabar con el sufrimiento, no con mi vida. Y es en ese momento donde se crean de manera muy personalizada estos planes de seguridad, de a quién llamar, qué hacer inmediatamente, usualmente ver una película, salir a hacer ejercicio, no necesariamente ejercicio porque cuando hablamos de una depresión severa, recuerden que la motivación se extingue. Sin embargo, si podemos contar con el apoyo, buscamos ayuda de una persona de confianza y nos puede ayudar a caminar, eso es muy importante. Llamar inmediatamente a nuestro psiquiatra, a nuestro psicólogo, es fundamental. Cuando hablamos de acciones preventivas, el deporte y el ejercicio es fundamental. Cuando hablamos de que después de 20 minutos de aceleración constante del sistema cardíaco, empieza la sobreproducción de dopamina y serotonina, estamos hablando inmediatamente de un antídoto natural preventivo para estos procesos de depresión. Cuando de manera natural, independientemente o en conjunto con algún medicamento, con algún antidepresivo previamente prescrito por un profesional de la medicina, es fundamental para mantener la estabilidad emocional. Yo como psiquiatra he tenido que romper con un estigma importante. Las personas entienden que cuando vienen a mi consulta, que me dicen que están pasando por un proceso depresivo y damos el diagnóstico de depresión, entendemos que solamente con tomar una pastillita yo voy a mejorar. Y se lo dice quien indica la pastilla. Lamentablemente el tratamiento farmacológico puede ayudar hasta un 35 o 45%. Para yo salir de un episodio depresivo de manera correcta, necesito el tratamiento farmacológico, el tratamiento psicoterapéutico, ejercicio y hábitos saludables en mi vida, así como hacer cambios a nivel de mi esfera social, que yo tengo en mi ambiente, en mi familia, en mi trabajo, en mi manera o de herramientas de cómo regular o manejar el estrés, que yo necesito agregar a mi vida para poder lidiar con el malestar que yo estoy sintiendo. Si pongo toda mi fe y mi confianza solamente en el tratamiento farmacológico, muy poco probable que salgamos de manera exitosa dentro de una depresión. La dopamina es encargada de producir placer. El placer es fundamental y esencial para la supervivencia del ser humano porque controla todo lo que tiene que ver con la motivación.
es lo que nos impulsa a hacer las cosas. Desde pararse por la mañana, desde bañarse, desde salir. En el momento en que ese neurotransmisor entra en un déficit, en el momento en que mi cerebro entra en un déficit de producción de ese neurotransmisor importante, se disminuye significativamente la motivación para hacer cualquier cosa. ¿Okay? Esa retroalimentación que existe entre mi cerebro y los estímulos naturales que fueron diseñados para crear esa producción de dopamina, como la comida, como el saludo de un ser querido, como la interacción con amigos, pierde su efecto. Y aquí, aprovechando esta pregunta tan importante que haces, quiero también sugerir que las personas que viven con personas que tienen este tipo de trastorno o condición también necesitan buscar ayuda. Porque es muy difícil para estas parejas, para estas madres, para estos padres, para estos hermanos, ver que a pesar de todo el estímulo que tratan de crear en su ser querido, no hay respuesta. Y es casi imposible sin ayuda no tomarlo personal, no entender, bueno, ya mi pareja no me ama, mi hijo no me quiere como antes, mi hermano ya no le importa mis afectos. Y no tiene nada que ver con la persona, no tiene nada que ver con el trato, tiene que ver con una dinámica neurobiológica que está fuera del control, no solamente de las parejas y los familiares y los amigos, sino de la misma persona afectada. Uno de los síntomas de la depresión, es importante aclarar que hay dos tipos de ideación suicida, la activa y la pasiva. Cuando hablamos de la ideación suicida pasiva, es aquella en la que yo pienso que quisiera que se acabara mi vida, pero yo estoy seguro que no lo voy a hacer. No hay una intención. Ahí pueden jugar un papel muy importante la espiritualidad de la persona, ¿okay? Su religión, su familia, ¿okay? Juegan un rol muy importante en este condicionamiento. Cuando hablamos de una ideación suicida activa, sí hay intención. Ya ahí sí hay intención. Es importante que también aclarar que cuando hablamos de un estado depresivo severo con ideación suicida, es criterio clínico para internamiento. Es decir, que no estamos hablando de una simple alteración del humor. Una simple alteración del humor puede variar con una llamada de un ser querido, con la visita de seres queridos, con una buena comida, con una buena película. Cuando hablamos de un proceso depresivo, el cerebro se hace inmune a estos estímulos. Nosotros caemos en un proceso que se llama anedonia, que es la incapacidad de poder sentir placer. Y es importante que sepamos que el placer es elemental para la supervivencia del ser humano. La dopamina es el neurotransmisor que regula el placer, pero no solamente el placer, sino la motivación, la memoria, el aprendizaje. ¿Okay? Cuando hablamos de motivación, el ser humano se mueve solamente por recompensa. A mí no se me olvida comer porque hay involucrada una recompensa. Se libera mucha dopamina cada vez que como. Nuestra especie se sigue reproduciendo porque el sexo involucra una gran recompensa, una liberación muy grande de dopamina. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de una ausencia o una disminución severa en la producción de dopamina y de otros neurotransmisores como la serotonina, que está entre muchas otras funciones encargada del estado de ánimo, del sueño, entonces se compromete total y absolutamente la motivación. Esta persona entra, como decíamos anteriormente,
en una neblina muy densa emocional, donde entiende que su situación actual se va a perpetuar en el tiempo, que no está hablando necesariamente de un episodio, sino de que su vida ya se va a convertir o se va a mantener en esa neblina, en esa tormenta emocional. Entonces, en el momento que identificamos que hay ideación suicida, que es importante también aclarar que tenemos ideación suicida y tenemos intento suicida. Ya esa es la transición, ya es como va progresando esta condición que es en muchos casos crónica y mortal. ¿Okay? Muy importante, en muchos casos. Te voy a dar un ejemplo que para mí lo va a dar en consulta. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad no tiene ningún problema en la capacidad o en el coeficiente intelectual. Tiene un problema a nivel de la concentración y la atención sostenida, pero no es más bruto que el compañero que tiene al lado. Sin embargo, al momento de tomar un examen, le hace mucho más difícil y toma más dificultad hacer los proyectos, las tareas. Las notas mías van en decadencia. Yo saco un 70 matándome y forzándome cuando el compañero que muy probablemente atendió a la clase, pero no hizo la tarea, tiene un 90. Entonces, fíjate cómo la academia, la parte social, todavía no ha dado pie en que la manera de ese estudiante aprender no es menos, es diferente. De que un estudiante que tiene un déficit de atención, muy probablemente al momento de tomar un examen necesita periodos de reposo de cada 15 a 20 minutos para que esa atención sostenida pueda distraerse un rato y a los 5 minutos volver a tomar ese examen de manera apropiada y rendir de la misma manera como está rendiendo el compañero que no tiene esa condición. Pero como eso no se habla en las aulas, como a mí me llega el estudiante, el déficit de atención es el menor de mis problemas. Yo tengo un estudiante con una autoestima en el piso, con mucha frustración, con comentarios de sus compañeros donde le dicen bruto, donde le dicen tú no sirves, no quiero hacer la tarea contigo porque tú la haces mal, o te toma mucho tiempo hacerla cuando ya yo he terminado a los 10 minutos. Entonces, todos estos comentarios, bajo una niñez y una adolescencia, donde el filtro que necesitamos para medir el daño que pueden hacer mis palabras es menor que nunca. Entonces, yo recibo aquí a la consulta a un paciente que muy probablemente, además de su déficit de atención, esté desarrollando una depresión o una ansiedad. Una ansiedad porque se genera mucha inseguridad. No quiero que llegue el momento de hacer la presentación, no quiero que llegue el examen, porque es que si las otras veces me ha ido mal, porque esta vez va a ser diferente. Porque cuando el profesor me diga que solamente tengo 30 minutos para hacer el examen, yo sé que no lo voy a poder hacer. Entonces esos son temas que necesitamos incluir en las escuelas, para que cada uno no se sienta menos, sino que aceptemos y reconocemos la individualidad y la diferencia en cada uno. ¿Nos falta camino, doctora, en este aspecto? Mucho. Principalmente en este país falta mucho. Hay otros países más desarrollados que gracias a Dios el tema se ha estado hablando en las escuelas. Aquí todavía esas charlas, esa conversación, falta mucho. Principalmente en aquellos lugares donde puede realmente generar un cambio. Yo lo hablo aquí con los padres o con los estudiantes. Yo necesito hablarlo con los profesores, los directores, con las psicólogas escolares, con el panel estudiantil. Yo necesito hablarlo en las universidades. Yo necesito hablarlo a aquellas personas que de verdad puedan medir sus palabras en el momento de generar un comentario. Cuando ocurren estos bajones, es importante también tomar en consideración que los procesos depresivos están presentes dentro de muchas psicopatologías, como el trastorno bipolar, tanto el tipo 1 como el tipo 2, la esquizofrenia, también en los trastornos de personalidad, como el trastorno límite de la personalidad, esta desregularización de mis emociones, donde tengo la tendencia a tener un intenso estado de ánimo, ansioso, irritable y depresivo, que en este caso en particular duran unas cuantas horas, en muy pocos casos, unos cuantos días. Cuando hablamos del trastorno bipolar, hablamos de un mínimo de 9 días en medio de un proceso depresivo. Y reitero,
Cuando hablamos de un proceso depresivo, hablamos de tristeza profunda, desesperanza, irritabilidad, hablamos de ideación suicida, hablamos de poco apetito o comiendo muchísimo, dificultad para poder dormir o durmiendo más de la cuenta, un estado de pesimismo total que no varía, que no responde a estímulos externos. Por ende, y en conclusión, es importante tomar en consideración que cuando hablamos de la depresión, cuando hablamos de suicidio, no hablamos de una deficiencia moral, hablamos de una condición cerebral que sobrepasa las capacidades y los recursos emocionales, no solo del paciente, sino también de su entorno. Cuando hablamos de depresión, no hay capacidad de tener inteligencia emocional. Cuando hablamos de depresión, se compromete el sano juicio. Cuando empieza este proceso de déficit de producción de estos neurotransmisores tan importantes, mi funcionalidad se ve seriamente comprometida. Cuando hablamos de que una persona empieza a ponderar la posibilidad de acabar con su propia vida, estamos hablando de algo significativamente grave y catastrófico. Estamos hablando de una persona que cerebralmente está incapacitada de poder ver la luz, de que no puede ver claramente, de que está atrapado, de que su cerebro ha sido secuestrado. Entonces, en ese momento, no podemos, y es importante, no podemos tener la expectativa de que el paciente tenga inteligencia emocional. No solo inteligencia emocional, no va a tener la capacidad de razonar claramente. Es importante que cuando hablamos de procesos depresivos se ve comprometida significativamente la cognición, la memoria a corto plazo, el sistema inmunológico inclusive se ve comprometido. Estamos hablando de una dinámica cerebral con graves y de graves consecuencias. Las redes sociales en un inicio se crearon para poder conectar. Ese fue el inicio. Y si nos vamos con eso y vemos dónde estamos ahora, vemos que algo ha pasado definitivamente que hemos tenido lo contrario. ¿En qué sentido? Si yo creé una red social con el sentido de poder conectar a personas que están en diferentes lugares físicamente, ¿cómo es posible que esta ha sido la generación de adultos jóvenes que se han sentido más aislados desde la Segunda Guerra Mundial? Fíjate cómo mi autoestima a los 30 años ya está formada, pero la personalidad se comienza a formar desde la gestación, hasta que yo tengo no 18, 19 años, hasta los 30, 35 años. Entonces, bajo una autoestima que todavía le falta mucho crecimiento, yo comienzo a subir imágenes que son positivas, porque nadie sube algo en detrimento de uno mismo. Yo subo imágenes en las cuales yo estoy linda, estoy hermosa, estoy acompañada de personas que me quieren, que sean mi familia, ya sea ese objeto material que pude conseguir, mi celular nuevo, mi automóvil nuevo, mi trabajo nuevo, mi pareja, me casé, tuve hijos. ¿Qué pasa con aquellas personas que tenemos carencias? ¿Qué pasa con aquellas personas que no me siento identificada? ¿Qué pasa con aquellas personas que no han podido de manera sana realizar amistades en la escuela y de repente agarro el celular y en vez de durar 1 hora, los 6? Y todo lo que yo voy viendo es algo positivo, pero ahí viene que a mí me falta. Porque ese pensamiento coherente de que lo que vemos en las redes sociales no es la realidad completa de esa persona, se nos va. Y me quedo solamente con que la imagen que estoy viendo es la vida de esa persona. Sinónimo de que es perfecta. Cuando a mí hay tantas cosas que me faltan. Cuando me miro en un espejo, muy probablemente esté más gorda, más flaca. Cuando me miro y de repente no tengo a alguien significativo que me queda al lado. Entonces todo esto ha terminado en un incremento sustancial de episodios depresivos. Cuando hablamos de depresión, no hay capacidad de tener inteligencia emocional. Cuando hablamos de depresión, se compromete el sano juicio.
cuando empieza este proceso de déficit de producción de estos neurotransmisores tan importantes, mi funcionalidad se ve seriamente comprometida. Cuando hablamos de que una persona empieza a ponderar la posibilidad de acabar con su propia vida, estamos hablando de algo significativamente grave y catastrófico. Estamos hablando de una persona que cerebralmente está incapacitada de poder ver la luz, de que no puede ver claramente, de que está atrapado, de que su cerebro ha sido secuestrado. Entonces, en ese momento, no podemos, y es importante, no podemos tener la expectativa de que el paciente tenga inteligencia emocional. No solo inteligencia emocional, no va a tener la capacidad de razonar claramente. Es importante que cuando hablamos de procesos depresivos se ve comprometida significativamente la cognición, la memoria a corto plazo, el sistema inmunológico inclusive se ve comprometido. Estamos hablando de una dinámica cerebral con graves y de graves consecuencias. En el momento en el cual tengas un pensamiento que no necesariamente de que me quiero morir, de que es mejor no estar vivo, de qué pasaría si yo me muero, quién me extrañaría, y que ese pensamiento me llegue a mí a la cabeza en más de 2 o 3 ocasiones, en menos de una semana, busca ayuda. Y déjanos a nosotros ayudarte, evaluarte, compartir y ver qué podemos hacer para yo poderte ayudar a que ese pensamiento no esté. Y si está, cómo podemos manejarlo de la mejor manera. Pero a un psicólogo o a un psiquiatra se acude, principalmente a la psiquiatría, cuando yo tengo un síntoma de algo que anteriormente no estaba y que me está generando un malestar, ya sea mi sueño alterado, ya sea mis ganas de comer, que hayan aumentado o de repente ya yo no tengo hambre, y ya sea un estado de ánimo bajo que me dure más de lo que ese estímulo me lo pudo haber provocado, ya sea problemas en la concentración, todo lo que afecte mi comportar como ser humano, mi funcionalidad en esta vida y en esta sociedad, es un motivo de consulta. Y a nivel de psicología podemos acudir cada vez que sentimos que las herramientas que yo tengo para poder lidiar con una situación de malestar no las estoy teniendo. En términos de los seguros privados ha habido cierto nivel de avance porque le cubre al paciente en sus consultas psicológicas y en sus consultas psiquiátricas, dependiendo del plan que tenga. Sin embargo, a nivel público tenemos muy buenos psiquiatras que están batallando día a día en los hospitales. Sin embargo, hay muy pocas camas, hay muy poco personal dentro del sistema de salud público para darle atención a tanta necesidad. No tenemos un hospital psiquiátrico que se encargue de darle atención a todos estos pacientes que están deambulando en las calles, que están en su gran mayoría, cuando no están en las calles, amarrados con cadenas en sus casas de zinc, porque sus familiares no tienen la capacidad, ni tienen la educación, ni tienen los recursos de poder darle tratamiento. Otra cosa que tampoco tenemos es recursos de psicoeducación para la clase media, baja, para la clase pobre. Y eso es algo en lo que verdaderamente es una materia pendiente para el gobierno de turno, encargar y dedicar recursos para la salud mental en este país, que ha sido una tarea pendiente de todos los gobiernos de nuestro país. Estamos en emergencia, estamos en alerta. ¿Cómo está el país en relación con el tema de la salud mental? Yo pienso que estamos en emergencia. La prevalencia del alcoholismo y las conductas adictivas en este país está por las nubes. No tenemos ningún tipo de centro de tratamiento de conductas adictivas a nivel público en el país, de manera residencial. Un abordaje, un tratamiento de índole residencial a nivel público no existe. Entonces sí, yo pienso que estamos en emergencia, pienso que es una gran oportunidad para el gobierno identificar este aspecto de la sociedad
que está en déficit, que está en emergencia, para poder hacer ese aporte y generar un legado importante en beneficio del pueblo dominicano. Todavía queda mucha tela que cortar en relación con el tema. Lo importante es aquí tomar todas las medidas preventivas, estar muy atentos. ¿Cuáles son esos signos de alarma que están ocurriendo en nuestras familias o personas cercanas para poder apoyarlos y evitar que existan estos desenlaces fatales? Es todo hasta los momentos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.